¿Conoces el sentido y propósito de tu masculinidad? Un podcast diseñado para valientes, dispuestos a retarse a sí mismos, a ir contracorriente y ser los verdaderos caballeros del siglo XXI. Es hora que tomemos cartas en el asunto y dejemos atrás las construcciones sociales que no nos definen. Esto es un podcast de hombre a hombre. Mis hermanos, ¿qué tal están? Bienvenidos al episodio número 16 de la tercera temporada de un podcast de hombre a hombre. Por si se les había olvidado, mi nombre es Wipe Fernández. Yo sé que ya pasaron un par de meses que no tuvimos la oportunidad de... ¿Cómo poder describirlo? Básicamente los dejé bien plantados desde hace un par de meses con la conclusión de esta temporada. Primero, pues, a ver, comencemos por el principio, porque esto ya hasta me tiene nervioso, solo por el hecho que tenía tanto tiempo de no tocar un micrófono y también, si se han percatado, pues mis redes sociales han estado bastante suaves, ¿no? En cuanto al bombardeo de creación de contenido. Pero todo tenía un propósito, ¿no? Entonces, iniciemos por el principio, relajémonos un poco y vamos a iniciar primero recordándoles nuestras redes sociales como @unpodcast. Recuerden también suscribirse a nuestro canal de YouTube si no están suscritos. Sebas, por favor, clic aquí en la pantalla. Y pues bueno, quisiera también decirles que se suscriban al perfil de No Puedo Solo. Sin embargo, creo que ese es uno de los cambios que vamos a hacer en este final de temporada. Entiendo que hay muchos que siguen escribiendo al perfil, muchos que están buscando una guía espiritual. Les pido mis más sinceras disculpas porque de la misma forma en la que ustedes estaban buscando ayuda, yo también necesitaba mucha ayuda con este perfil y pues por el momento estamos tan saturados de gente pidiendo guía espiritual o de gente pidiendo ayuda psicológica que pues no hemos podido atenderlos a todos. Entonces básicamente lo que vamos a hacer ahorita es le vamos a dar una pausa a este perfil. Vamos a seguir, ¿no?, intentando referir a los que nos buscaron con anterioridad, a intentarles referir a un psicólogo, algún coach, algún director espiritual, pero vamos a dejar en pausa ese perfil. Así que les voy a decir que no nos sigan por el momento hasta que ya otra vez recuperemos fuerzas con esto. Pero creo que todo todo el motivo que venía detrás de reiniciar este podcast parte de esto, ¿no? Parte de iniciar con ya el final de la tercera temporada, porque tan solo nos quedan 5 episodios más para concluir. Iniciar estos últimos 5 episodios como se partió desde el inicio del podcast. Un podcast basado 100% en honestidad, basado 100% en una apertura a la vulnerabilidad, en una apertura de corazón a corazón de un hombre que no se consideraba perfecto, sin embargo se sentía con este llamado personal a tener que hablar con respecto a la masculinidad saludable. Y bueno, conforme fue evolucionando el podcast, gracias a Dios, pues bueno, topamos gran parte de los rankings en temas de sexualidad. Muchos de ustedes igual nos siguieron buscando, siguieron escuchando de los episodios. Y mientras fue creciendo el podcast, y eso creo que ocurre muchas veces cuando las empresas crecen demasiado porque tienen un boom de producto, muchas veces pierden esos valores principales con los cuales habían iniciado. Y creo que a mí personalmente me pasó hasta cierto punto en donde el podcast empezó a crecer tanto, mis redes sociales empezaron a crecer muchísimo, el contenido del podcast incluso lo estaban citando en tesis de graduación, ¿no? Y yo decía, pues a ver, o sea, está citando a alguien que simplemente está citando a alguien más o está dando su opinión, pero pues no soy o no tengo ningún conocimiento. Quisiera verlo así como ningún conocimiento 100% profesional al respecto de cada tema, ¿no? Creo que es más como hablar partiendo de las investigaciones que voy desarrollando, partiendo desde mi percepción construida, ¿no? A raíz de la antropología, la sociología, la psicología y así. Pero no me considero ningún, ¿cómo decirlo? Como ningún autor reconocido como para que me estés citando en tu tesis de graduación. Muy honrado, la verdad, y muchas gracias para los que lo han hecho. Pero bueno, a lo que voy con esto es, el podcast empezó a crecer tanto que poco a poco con el tiempo se empezaron a perder ciertos valores con los cuales habíamos iniciado este proyecto. Y uno de esos valores era
pues básicamente ¿no? El ser real contigo mismo, el reconocer también estos momentos de vulnerabilidad en donde, en donde te toca reconocer que no eres el hombre perfecto y que por más que toda la gente te está volteando a ver y toda la gente te está buscando y te están invitando a dar X, Y, Z charlas y que entonces que vente a este congreso, que no sé qué, creo que también vale la pena el darte una pausa y el recordar no solo el por qué empezaste, sino también qué valores son los que pretendes conservar independientemente que tu proyecto crezca o no crezca, ¿no? ¿Cómo puedo yo conservar esa autenticidad no solo del podcast, sino también de mi persona? Si, pues en este caso, conforme iban avanzando los episodios, creo que yo cada vez iba desarrollando una soberbia, iba desarrollando este sentimiento ni siquiera, no sentimiento, pero es como este pensamiento falso de mí mismo, como de considerarme esta autoridad moral para hablar de las cosas. Y obviamente en el momento en el que empiezas a atribuirte esta autoridad moral con respecto al actuar de las demás personas, pues tú también te pones una barda muy alta, ¿no? Y más cuando hablamos temas de masculinidad, temas de moral, temas de sexualidad, etcétera, pues por supuesto que vas a tener a gente que te va a voltear a ver. Y te va a voltear a ver desde un punto de vista positivo, como también te van a voltear a ver para criticarte, ¿no? Entonces, creo que para mí personalmente, el haberme dado esta pausa después del episodio de Rorro, que mil gracias a todos los que lo siguieron escuchando y compartiendo, pero justamente después del episodio de Rorro, creo que ocurrieron varias situaciones personales en donde decidí personalmente darle una pausa al podcast, darle una pausa a mis redes sociales, darle una pausa en general a mi vida pública, eh, para regresar en gran parte a esta esencia de un Wipe que probablemente se fue perdiendo en el camino, ¿no? Entonces, de nuevo, los invito a volver a conocer de Luis Pedro, de volver a conocer de este hombre que también está en una construcción y que todavía voy, de verdad, muchos de ustedes ya hasta me pasaron de lo que han trabajado en su masculinidad, los felicito, pero un hombre que igual sigue en este proceso de construcción, ¿no? Odio el término deconstruirme o desaprender. No, a ver, o sea, el hecho de yo dejar el yo desaprender algo implica también dejar de tomar aquellas lecciones de vida que necesito de estas experiencias. Entonces, no, yo no desaprendo, sino yo aprendo nuevas cosas. Pero básicamente, creo que era tan necesario el darme una pausa y tan necesario el voltearme a ver al espejo, y verme a los ojos y decir, a ver, cabrón, no estás del todo bien, ¿no? Y no por decir, a ver, si tú no estás bien, entonces ¿con qué cara vas a estar hablando de esto? Porque ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es la autoridad moral, un poquito de lo que es el pensamiento crítico. Pero sí, por supuesto que si estás hablando de temas de moral, que si estás hablando de temas de masculinidad y todo, pues obviamente hay un punto en donde te sientes como referencia, ¿no? Donde sabes que la gente te está volteando a ver y que tu actuar dice mucho. Eh, y conforme empiezo a verme actuar y empiezo a ver estas carencias de autodominio que tengo personalmente y empiezo a observar ya muy de cerca, hasta cierto punto, contradicciones en gran parte de lo que yo decía y lo que yo actuaba, y luego pues obviamente mis mejores amigos me decían, brother, o sea, ¿con qué chingada cara estás tú hablando de estos temas y mira tú también cómo la estás regando? ¿Cómo jodidos estás enseñándole a los hombres a que retomen su vida al psicólogo, a que vayan a una dirección espiritual cuando tú lo dejaste hace varios meses, ¿no? Y obviamente a raíz de esta supuesta autonomía psicológica que según yo tenía, pues obviamente tu vida y tu rumbo y esas heridas que no terminaste de sanar te siguen persiguiendo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto y por qué el título, ¿no? El título que claramente dice putamente digno, ¿no? Me encanta poder decir malas palabras con ustedes. Me han escrito muchísimas mujeres de, hey, Wipe, por favor, no te expreses de esta forma. Y mi respuesta con todo el cariño del mundo es, hey, de verdad, mil gracias por tus comentarios, pero mi público eres tú, brother. O sea, al público al que le quiero pegar y a las personas con las que quiero abrirme de corazón a corazón, eres tú, cabrón. O sea, eres tú, mi hermano, que estás escuchando este podcast y que muchas veces necesitas de otro hombre que te hable de la misma forma en la que que te comunicas con otros hombres, ¿no? Entonces, el título de este episodio se llama Putamente Digno.
¿no? ¿Y a qué vengo con esto? Obviamente, a raíz de este como bajón emocional, mil gracias a todos los que me estuvieron escribiendo, que de verdad admiro y agradezco de corazón, incluso a las personas que estuvieron rezando por mí durante todo este tiempo. Me mandaban fotos que estaban rezando por mí en el Santísimo, me dedicaban rosarios, me decían, Wipe, estoy muy pendiente de ti porque veo que no has producido contenido, creo que algo te está pasando, o Wipe, te me viniste al corazón cuando estaba haciendo estas oraciones. De verdad, para todos aquellos hombres y mujeres que me han incluido en sus oraciones personales, se los agradezco, de corazón. Creo que me siento honrado, me siento profundamente amado por personas que no conozco para el hecho de ser incluido en estas oraciones. Entonces, de verdad, mil gracias y espero que también pues este episodio sea una respuesta, ¿no? A estas oraciones que me han hecho. Pero regresando al hilo conductor, ¿no? Les estaba contando cómo para mí estos meses fueron un poquito caóticos, fueron un poquito de desorden, de incoherencia, de volverme a encontrar a mí mismo, pero me empecé a percatar. Y aquí uno de mis mejores amigos me dice, uy, pero creo que deberías de escuchar un podcast muy bueno de masculinidad y escuchar los primeros episodios, la primera y la segunda temporada están excelentes. Se llama Hombre a Hombre. Y yo, hijo de tu madre, ¿no? eh, Fue muy fuerte el regresar a escuchar episodios anteriores y el observar mi vida en algún momento en estos meses y decir, puta, qué alejado estoy de lo que en su momento prediqué. Empezar a observar en un espejo a un Luis Pedro que no se parecía al que había empezado este podcast, ¿no? Y creo que por eso también tomé la decisión tan rotunda de decir, necesito primero ponerme una pausa, voltear a verme al espejo, voltearme a ver en la vulnerabilidad de decir, a ver, cabrón, o sea, no eres mejor que nadie más, ni tienes la autoridad moral para juzgar a nadie más. Eh, y por lo tanto es necesario que tú también empieces a trabajar en ti. Y es necesario que retomes tus ideas al psicólogo. Y es necesario que retomes tu vida espiritual. Y es necesario que mandes a la chingada esa soberbia que tienes detrás. Porque también esta negatividad a querer seguir produciendo contenido tenía que ver con gran parte de mi soberbia y mi victimismo. Les pido unas disculpas de corazón a todos ustedes que habían estado tan pendientes y con tanta sed de este contenido. Pero bueno, como saben, tenemos que estar un poquito bien del corazón y de la mente para poder hablar y atrevernos a ser vulnerables en este tema, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Empieza todo este alejamiento personal de Wipe durante estos meses, empieza este desconocimiento de mi persona, obviamente sumado, ¿no? a comentarios de mis amigos que me decían, Wipe, o sea, ¿con qué cara vienes tú pues, a hablar de estos temas cuando tú no los practicas o cuando a ti te están costando, ¿no? Y obviamente ese discurso y esta voz interior, este monstruo que me iba diciendo, pues sí, o sea, no eres digno para hablar de estos temas. ¿Con qué cara o cómo te atreves tú a predicar este tipo de cosas si tu vida no es coherente conforme a lo que estás hablando? Y empezaba, ¿no? O sea, eh, unos le dicen como DJ, ¿no? O sea, porque te pone exactamente la misma pinche canción. Te repite exactamente las mismas pinches frases, ¿no? Y estoy utilizando el pinche en el término centroamericano que no es parecido al mexicano. Mil disculpas allá a los mexas que nos escuchan. Pero igual, atribúyele también la mala palabra que significa el pinche, ¿no? Empieza este pensamiento, o empiezan estas mentiras que me empiezan a carcomer de regreso, ¿no? Me empiezan a perseguir estas mentiras de, Wipe, no eres digno, Wipe, ¿con qué cara estás diciendo estas cosas? Wipe, o sea, deja de hacerles perder tiempo a la gente, Wipe, mil mentiras que según yo, habiendo trabajado mis heridas, habían quedado detrás. Pero conforme iba pasando el tiempo y conforme me empiezo a percatar que esa ayuda psicológica y espiritual la empecé a dejar atrás, me empezó a perseguir otra vez este famoso DJ, ¿no? Me empezó a perseguir otra vez estas mismas pinches canciones que estaban afectándome. Hasta que me llegué a creerlas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente tú te conoces tan bien y tu autocrítico se conoce tan bien que sabe qué palabras decirte para dejar de trabajar en tu misión personal. Y es aquí en donde viene Don Wipe. Y conociendo las palabras que me iban a detener, decido detener el podcast de Romplón. Decido detener mis redes sociales, decido enfocarme en otros temas y dejo por un lado esta misión personal de vida que nunca me percaté que íbamos a llegar hasta este extremo y ahorita les voy a contar qué avances ha tenido este podcast.
Eh, Luego, hace como unas 3 o 4 semanas, alguien que le agarré mucho cariño, que de hecho es oyente de este podcast y que nos conocimos a raíz de las pláticas de masculinidad y así, me manda un voice note, me manda un podcast, la verdad, el desgraciado. Saludos ahí, ya sabes a quién me estoy refiriendo. Pero me manda casi un podcast de como 10 minutos que me decía, Wipe, gracias al contenido que creaste, al podcast, no sé qué, empecé a trabajar en mi masculinidad, eh, y me di la oportunidad de atreverme a iniciar mi proceso de adopción de un hijo con mi esposa. Eh, y así ocurrió con otras 2 o 3 personas más que se me empezaban a acercar a agradecerme por el contenido, a agradecerme porque el contenido que se había creado en XY temporada, en XY episodio, les había cambiado, les había hecho clic y por eso mismo es que se habían atrevido a hacer ciertas cosas, ¿no? Pero regresando aquí al tema de este cuate, él utilizó unas palabras que me marcaron muchísimo. Y me decía, Wipe, yo no me atrevía a ser papá o yo no me atrevía a llevar este proceso de adopción con mi esposa, no porque no pudiera, ¿no? Sino porque yo no me sentía digno de ser padre. Puta, me cayó como agua helada en la cara, se me puso la piel eriza y le dije, brother, creo que nunca había escuchado una descripción tan fuerte eh, como la que me acabas de decir y que a muchos hombres nos ocurre en varios aspectos de nuestra vida, ¿no? Y creo que uno de ellos es la paternidad. Muchas veces este miedo a la paternidad, aparte de que viene por nuestras heridas paternales, que viene por X, Y, Z, situaciones familiares, gran parte de ellas es porque no nos sentimos dignos. Pero imagínate la palabra que estamos usando, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito del significado de la dignidad. Eh, pero la palabra con la que se refiere este cuate a decirme, Wipe, yo no me sentía digno de ser padre. Yo no me sentía digno de poder yo ejercer esa paternidad con alguien, ¿no? Y me caló tanto, porque creo que nunca había escuchado a alguien utilizar este término o esta frase con tanta exactitud. Y con cuántas veces yo me había repetido a mí mismo el decir, yo no me siento digno de este podcast. Yo no me siento digno de los mensajes que estoy diciendo. Yo no me siento digno de la autoridad con la que estoy hablando. Yo no me siento digno ni siquiera en mis redes sociales, ¿no? Y me pegó tan fuerte el término que dije, necesito hacer un episodio que hable de la dignidad. Necesito hacer un episodio que hable de este tema, que nos cale a todos nosotros. Eh, y obviamente lo dejé pasar, ¿no? O sea, imagínense ya cuántos meses han pasado que no me he dado ese chance o no me había dado ese chance para poder definir, ¿no? Para poder crear este episodio. Finalmente ya otra vez agarré los pantalones para volverme a poner a hablar con todos ustedes. Pero básicamente el tema de la dignidad, creo que lo primero que tenemos que hacer es dividir que existen 2 tipos de dignidad según la doctrina, ¿no? Y creo que primero tenemos que partir de esta definición o partir de esta división de significados para entender el juego de palabras con el que estamos hablando, ¿no? Está la dignidad ontológica, ¿no? Que es esta dignidad que nacemos con ella solo por el simple hecho de ser humanos. Y luego está la dignidad adquirida, ¿no? Que básicamente la dignidad adquirida es ese honor, ¿no? Ese honor que nosotros vamos adquiriendo a raíz de lo que vamos haciendo. Muchas veces confundimos estos 2 tipos de dignidad. Confundimos una dignidad humana que viene por el simple hecho de ser humano, que viene por el simple hecho de que por tu misma creación, por tu misma composición como ser humano, tú ya traes algo inherente a ti llamado dignidad. Y por el otro lado tenemos esa falsa dignidad adquirida que básicamente lo que es sentirnos meritorios de algo, ¿no? Entonces, cuando me viene con esta frase de que yo no me siento digno para ser padre y venían estas mentiras de yo no me siento digno entonces para crear este contenido, yo no me siento digno para hablar con otros hombres, se me venía después gran parte de la cabeza decir, a ver, ¿qué tipo de dignidad estoy hablando? ¿Y de qué tipo de dignidad es de la que me quiero aferrar para poder hablar de esto, ¿no? Entonces, buscando un poquito más de la historia del término de dignidad, es interesante que el término dignidad se empieza a considerar un derecho fundamental del ser humano. Puta, o sea, en 1950 y pico.
¿no? O sea, es terminando esta Segunda Guerra Mundial que empiezan entonces los estados a reconocer que existe una ley natural, que existe algo que no nos pueden quitar, que es esa libertad interior, que viene por el simple hecho de ser humano, que entonces todos los países en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en ese preámbulo, en ese primer artículo, empiezan a utilizar este término llamado dignidad humana, ¿no? Y me encanta, para los que han tenido la oportunidad de leer El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl lo describe muy bien, ¿no? O sea, cómo, eh, cómo estos hombres en pleno holocausto, estos judíos, en un campo de concentración, pasando obviamente por las aberraciones más grandes que históricamente hemos visto en la humanidad, ¿no? Cómo él empieza a hablar como algunos hombres eran capaces de quitarse la vida, de incluso suicidarse o de morir en ese campo de concentración, y otros todavía, a pesar de estas situaciones tan trágicas, se aferraban a algo, ¿no? Y esto que Viktor Frankl empieza a decir es que al final de cuentas hay algo que los famosos nazis no les podían quitar. Hay algo que no importa la situación en la que tú te encuentres en tu vida, no te la van a poder quitar, que es tu libertad interior. Algo que no te pueden robar al final de cuentas. Te pueden hacer lo que quieran, te pueden encarcelar, te pueden torturar, lo que quieran. Pero algo que no van a poder limitar es tu libertad interior. Y aquí viene esta gran pregunta. ¿Quién sí puede limitarla? Eres tú mismo. Entonces es interesante cómo empiezan a mezclarse estos conceptos, ¿no? El concepto de dignidad humana, el concepto de libertad, el concepto de responsabilidad, el concepto de valores intrínsecos a este ser humano, ¿no? Y digo, a ver, qué fuerte el pensar que nosotros como hombres muchas veces no nos detenemos a pensar los términos que utilizamos, ¿no? Cómo aferramos gran parte de este valor propio que es inherente a mi humanidad, a esta libertad interior que solo yo la puedo condicionar, a este valor tan intrínseco, casi que es el valor principal de todos mis derechos humanos, se basan en esa dignidad que adquiero por el hecho de simplemente haber nacido humano. Cómo muchas veces condiciono ese valor personal a un tema utilitarista. Y qué fuerte, ¿no? Cómo el mundo nos ha querido vender que, que yo valgo, que mi dignidad tiene un valor según lo que puedo producir, según lo que me puedan usar, y no según la pinche libertad que yo tengo por el simple hecho de ser humano y que por lo mismo soy merecedor de tener, ¿no? Entonces, creo que empezando desde ahí y partiendo con estas definiciones y estas mentiras que me empiezo a decir, que mi cuate se empezaba a decir de que él no se sentía digno de ser padre, que yo no me sentía digno de poder hablar de estos temas, ahora que te lo empiezas a pensar y dices, a ver, momento, yo soy putamente digno. Mi dignidad viene con el hecho de yo ser humano. El cambio interior y ese anhelo de querer cambiar y ese anhelo de poder observar esas situaciones externas de una forma distinta y esta situación de querer yo trabajar en mi masculinidad provienen de esta libertad interior intrínseca en mi dignidad humana. No por lo que yo pueda producir, no por lo que yo tenga miedo que le pueda dar a ese hijo adoptivo, no por ese miedo a mis faltas de capacidades o a mis faltas de cualidades humanas o a mis incoherencias, ¿no? Entonces, ya partiendo desde aquí, partiendo de este sentirme merecedor por el simple hecho de ser humano, mi mamá últimamente ha estado citando muchísimo la película Luca de Disney, ¿no? Y entonces ahora en lugar de decirnos como deja de limitarte, deja de limitar tu mente o deja que esta cancioncita repetida de tus heridas te siga mintiendo, ahora nos empieza a decir silencio Bruno, ¿no? Yo no he visto ni siquiera la película, solo obviamente reconozco las famosas frases de Santa Mozzarella y Silencio Bruno y no sé qué. Pero mi mamá últimamente la ha estado utilizando muchísimo para decirnos, manda a la chingada estos pensamientos limitantes que el mundo te está queriendo pintar y que están queriendo denigrar el concepto de dignidad que tienes sobre ti mismo.
es muy distinta esa dignidad ontológica a esa dignidad adquirida. Manda a la chingada aquellos pensamientos, incluso de tus mejores amigos, que quieren limitarte a ti de ese valor que sientes de ti mismo, ¿no? Y entonces aquí venía esta gran diferenciación que yo decía, qué fuerte cuando la empecé a entender, ¿no? Y cómo también la empecé a aplicar en mi vida. Y que decía, es muy distinto crear contenido donde se te ayude a tú fomentar este pensamiento crítico de las cosas, a pensar dos veces lo que estás diciendo, a ponerte a pensar un poquito más, más allá que simplemente la parte emocional, a un podcast que se siente con la autoridad moral de decirte las cosas y que se pone a juzgar, ¿no? Creo que durante mucho tiempo confundía esto. Yo personalmente confundía en gran parte estos dos términos, el término autoridad moral y el término pensamiento crítico. El problema con yo sentirme autoridad moral es que automáticamente me pongo yo en ese papel de juez y empiezo yo a juzgar el actuar de otras personas sin observar sus heridas, sin observar esa dignidad humana y al mismo tiempo, o sea, literalmente atribuirme a mí un papel que no me corresponde, porque obviamente yo también cometo errores y si lo ponemos en términos mochos, pues yo también peco de una forma distinta a la tuya, ¿no? Es muy distinto el yo hablar de temas creando un pensamiento crítico, poniendo en tela de duda las cosas que el mundo nos está queriendo vender, a ponerme yo en plan de juez. Y muchas veces confundimos cuando tenemos esa información que consideramos verdadera, muchas veces confundimos esta verdad y este pensamiento crítico que queremos desarrollar a convertirnos en una autoridad moral y a querer juzgar a las demás personas, incluso a las personas cercanas a ti, sintiéndote moralmente superior a esa persona. Y me pasó. Y lo empecé a sentir también con las personas a mi alrededor. Y por eso es que también decidí ponerle una pausa a este podcast, porque lo que menos quiero es yo sentirme una autoridad moral para hablarte de masculinidad. ¿Por qué? Porque yo no soy el ejemplo de hombre que podría estar hablando de esto. Creo que ningún hombre en el mundo podría estarte hablando de masculinidad sintiéndose 100% perfecto para poderte hablar del tema, ¿no? Todos renqueamos de una pata, diríamos aquí en Guatemala. Todos tenemos distintas cosas que nos afectan personalmente y que, pues por supuesto, nuestra fuerza de voluntad y nuestro autodominio también se ven en este caso en lucha, ¿no? Con nuestras pasiones. Entonces, a lo que voy con esto es que eh, para mí personalmente el cambiar este concepto de decir el porqué del podcast es crear en ti un pensamiento crítico, el cuestionarte las cosas, el citando al final de cuentas, me fascina citar a las Buscaminas, soy fan, ¿no? El que no te apendejes, brother, o sea, el que de verdad no te dejes llevar simplemente por las estupideces que el mundo te está vendiendo y que a, te atrevas a cuestionarlo, ¿no? Te atrevas entonces a preguntarte el verdadero porqué de las cosas. Entonces, si el mundo ahorita nos está queriendo vender un concepto de masculinidad que no nos termina de hacer sentido, si el mundo, que ahorita este mundo utilitarista nos empieza a vender que como yo no puedo crear, que como yo no puedo generar, que como yo no he sanado, que como yo no sé qué, no soy digno entonces. Pero ojo, te estás refiriendo a esa dignidad adquirida o a ese honor que vas adquiriendo por las aventuras y hazañas que vas generando, o esa dignidad ontológica que ya la traes tú como ser humano. No denigres ese concepto de dignidad intrínseco a ti por este discurso utilitarista que el mundo te está queriendo vender, ¿no? Y estos son los tres términos que quería ponerte el día de hoy para platicar. Yo sé que ya me estoy echando casi media hora del podcast. Y es, no confundas dignidad ontológica con la dignidad adquirida. No te consideres autoridad moral de nadie, ¿no? Eso es una plana que yo me estoy tatuando aquí en la frente. Y que de la misma forma en la que yo me lo estoy diciendo para yo no ser autoridad moral de nadie, también me la estoy tatuando para yo no tomar personal aquellos comentarios de personas que se sienten autoridad moral sobre mí. Y por el otro lado decirte, brother,
que es muy distinto el ponerme a hablar contigo de temas que no nos hacen sentido, que la sociedad nos está queriendo pintar sobre nuestra masculinidad, a yo quererte vender que soy el modelo de hombre perfecto. Y te pido perdón si en algún momento de este podcast te vendí esa falsa idea, porque no, soy un hombre exactamente igual de herido que tú o incluso más. Entonces, ¿qué te voy a prometer de estos episodios que quedan del podcast? Te voy a prometer un hombre más honesto. Te voy a prometer un hombre que va a ser, al final de cuentas, auténtico en su vulnerabilidad y en decirte, brother, yo también estoy renqueando de muchas cosas en mi vida. Y aún así, voy a mandar a la mierda, ¿no? A ese DJ, voy a decirle a ese pinche Bruno que se vaya a la rechingada, porque estos son los momentos en donde te toca a ti, en esa libertad interior, decidir que independientemente de lo que exteriormente está ocurriendo, ¿qué rumbo le vas a dar a tu misión de vida? Y si estamos hablando que una de las cualidades principales que como hombres tenemos es vivir en esa clave de don, es salir de nosotros mismos, es querer darnos en esa totalidad hacia el mundo, necesitamos mandar a la chingada esos pensamientos limitantes. Esos pensamientos limitantes que nos hacen sentirnos no dignos de ser hombres. No dignos de ser hombres verdaderos y no dignos de ser estos hombres que siguen edificando su masculinidad porque el mundo lo necesita. Entonces, vamos ahora sí, por concluido este episodio número 16, putamente dignos, cabrón, putamente dignos. Y me encanta decirlo, vamos a poner ahí que se censure esto, no me importa. Pero, brother, eres exactamente igual de digno que yo. Y nadie es más ni nadie es menos que tú, ni nadie en este mundo es una autoridad moral para poder juzgar lo que tú haces o no haces. Por supuesto que puedes criticar por supuesto que, a ver, me voy a corregir. Por supuesto que puedes generar estos espacios de pensamiento crítico donde podemos poner a platicar y a construir argumentos y lo que quieras. Pero es muy distinto a ponerme yo como una autoridad moral sobre alguien. Entonces, vamos a dar por concluido este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, @unpodcast, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y la canción que te voy a dedicar el día de hoy y que de verdad, date el chance de terminar de escuchar este podcast y escuchar de esta canción, se llama Walk. En español es caminar, Walk, de los Foo Fighters. Miren las palabras del coro, ¿no? Aprender a caminar de nuevo. Y eso es a lo que te quiero invitar. Quiero caminar de nuevo contigo, brother. Y quiero aprender junto contigo a seguir edificando nuestra masculinidad. Te mando un muy fuerte abrazo y nos vemos el próximo lunes. Un fuerte abrazo